nada, vete conectando, vete diciéndole a la gente. Este es quien te habla, Josué. Siempre es un placer, un honor conectarme. Siempre me gusta compartir con ustedes, traerles vivencias mías, pero sobre todas las cosas, traerle palabras de fe y de esperanza, traerle palabras de sosiego, de consuelo. Y hoy no es la excepción. Hoy quiero tocar un tema que he estado meditando toda esta semana, en estos días, y que también hay personas que han estado en la misma posición y me han hecho varias preguntas. Y el niño le gusta que cuando alguien eh, él le haga una pregunta a un adulto o a sus padres, siempre el niño le gusta esta palabra sincera, una respuesta al momento. No sé si recuerdas en tu niñez o si tienes hijos que empiezan, ¿y por qué? Bueno, por esto. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque lo que quiere que es realmente saber, realmente necesitan una respuesta concreta. Y el adulto, nosotros, tú y yo, a veces estamos de la misma manera que el niño. ¿Y por qué? Y cuando ocurren cosas o suceden cosas inesperadas o difíciles, lo primero que decimos es, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Qué yo hice para merecerme esto? Y ahí empieza esta tribulación, empieza esta tristeza, empieza esta angustia de saber una respuesta que no sabemos, saber una respuesta que no conocemos. Pero en el día de hoy, yo te quiero presentar a alguien que estuvo en la misma posición que tú y que yo. Es uno de los hombres los cuales yo admiro. La historia de él me fascina mucho. Eh, y ha sido de bendición para mi vida. Y no puedo dejar pasar la historia de Daniel. Saludos, Heriberto. Dios te bendiga, papá. Daniel fue un profeta mayor. Daniel, Dios lo bendecía porque él honraba al Señor. Para que sepan, en una ocasión, este hombre, el rey Nabucodonosor, saludos, el rey Nabucodonosor se atribuló porque tuvo un sueño. Y en ese sueño él necesitaba saber la respuesta y había mandado a buscar a todos los magos, a todos los astrólogos, a todas las personas que tuvieran este don de interpretar sueños. Nadie le contestó. Saludo, Evelyn, qué bueno que te conectaste, amiga. Nadie le contestó, nadie le supo decir. Pero cuando Daniel llega, él le pide que le dé la oportunidad de él hablar con el Señor y la respuesta se la daba. Y así fue. Daniel fue y le dio esa respuesta. Qué cosa que en ese momento la respuesta para el reino Nabucodonosor fue rápida. Pero en el capítulo 10 vemos un contraste. Y el contraste es que Daniel estaba atribulado, estaba ansioso, le había presentado al Señor unas peticiones. Y pasó una semana, pasó 2 semanas. Y Daniel seguía atribulado, seguía triste, seguía desconsolado, no sabía qué hacer. Oraba, la petición no llegaba, la contestación no llegaba. Pero de momento llega este hombre y le dice, y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas
y sobre la palma de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, esté atento a las palabras que te hablaré. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Y esta es la parte que me fascina. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, vuelvo y te repito, desde el primer día que dispusiste, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo lleva la petición tuya? Daniel, te voy a reconocer que fueron 3 semanas. A lo mejor la tuya llevan años. A lo mejor la tuya llevan muchos años de una pregunta existencial que no consigue respuesta. O de momento estás sufriendo una situación, sea enfermedad, sea problemas difíciles, situaciones difíciles. Y tú dices: Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me ocurrió? Yo a veces oro y no sube del techo la oración. A veces clamo y no recibo una respuesta tuya. Y yo te quiero decir que en la misma posición que tú, yo he estado y yo estoy. Te lo tengo que reconocer. Pero en estos días, especialmente entre ayer y hoy, que ese pensamiento, el tema, me rondaba la cabeza, recordaba las veces que sí el Señor responde. Entre ellos, te puedo decir que hay un versículo de la Biblia que me fascina mucho cuando dice: clama a mí y yo te responderé. Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En otras versiones dice que tú no conoces. Y en su momento Dios te dará esa respuesta. Hay veces que las respuestas que las queremos al momento, que las queremos para allá, a veces pasa, a veces las tenemos al instante. Pero ¿por qué no las tenemos al instante? María, qué bueno que te conectaste, espero que estés bien. ¿Por qué no las tenemos al momento? Esa palabra o esa respuesta que yo te puedo dar, yo te voy a decir: no sé. Lo que yo sí sé es que cuando yo clamo, en su momento, Él me va a responder. En su momento, mis dudas van a ser aclaradas. Puede ser que a lo mejor, como estamos tan atribulados, estamos tan ansiosos, estamos tan desesperados, que aunque la respuesta la tengamos al frente, no la vamos a ver. Es como cuando se te pierde algo importante, que tú sabes que lo dejaste en un lugar en particular. Estás desesperado, buscas y buscas y no lo ves. Pero sin embargo, pasa al otro día, cuando ya tú estás más tranquilo, más tranquila, ves que le pasaste de frente muchas veces. Y hay respuestas que a veces entendemos que no son contestadas, y sí. Es que el desespero es tanto que nos nubla los ojos de la fe. Cuando la fe nos dice es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no se ve. Y a veces esa respuesta la tenemos ahí, es porque honestamente, emocionalmente nos deja ciegos. Emocionalmente estamos tan atribulados que no podemos verlo.
Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que el Señor nos dice en esta noche, entonces me invocará y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. No te canses de invocar al Señor. Si hay algo que a Dios le fascina, es cuando tú doblas rodillas ante Él. Es cuando tú clamas ante Él. Es cuando tú le dices al Señor, te necesito. Es cuando tú le dices al Señor, necesito una intervención tuya. Y vuelvo y repito, yo quiero que estés claro que a lo mejor la respuesta no es rápidamente, pero sí quiero que también estés claro que la vas a tener. Por si hay algo que a mí me fascina del Señor, es que Él no te deja sin respuesta. La respuesta que yo no te puedo contestar. La respuesta que el psicólogo no te puede contestar. Las respuestas que el médico no te puede contestar. Él sí lo hace. Lo ha hecho conmigo. Y yo sé que lo está haciendo contigo. Yo quiero decirte en esta noche que la Biblia dice, Él atiende la palabra prosperada. Dichoso el que confía en el Señor. Él atiende tu oración. Todo lo que tú le digas al Señor, Él presta su oído. Me fascina el lema de mi esposa cuando ora y dice, Él es el huésped invisible y el oyente silencioso. Y así yo lo he conocido. Ese huésped invisible, que yo no lo veo, pero sé que está ahí. Que yo no lo siento, pero sé que está al lado. Que cuando pasa alguna situación, Él pone su mano en mi hombro y hago lo mismo que Daniel. Caigo de rodillas y cuando me levanto es temblando porque sé que de algo Él me va a proteger. Yo quiero decirte también en esta noche, y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y así es, amiga y amigo. Vuelvo y te repito, Dios escucha tu oración. Saludo, Carmen, Dios te bendiga. Qué bueno que tu sobrina está mejor, me alegro. Qué bueno, de verdad que sí. Gloria a Dios. Yo, yo antes de culminar, te voy a hacer una pequeña anécdota. Pero antes de hacerla, quiero decirte esto al principio. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz. Vuelvo y te repito. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Por cuanto Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Yo quiero decirte que ese soy yo. En estos días, en esta semana ha sido bien interesante. Han sido muchas citas, muchos estudios, muchos procedimientos. Gracias al Señor ya estamos bien con la operación que me hicieron en esta parte de la garganta, todo salió bien. Ya el cirujano me dio de alta, me tuvieron que hacer otro estudio, estamos en proceso de otro estudio, pero ocurrió una situación particular que todas las personas allegadas a donde yo estoy se dieron cuenta que empecé yo a sentirme como el principio.
como si hubiera tenido una recaída. Y yo me empecé a tribular, yo le decía, Señor, de nuevo tenemos que empezar. Y yo le tengo que reconocer que me atribulé. Aunque me reía y no decía nada, pero estaba atribulado. Y fue en ese momento donde comenzaron las preguntas a latir mi corazón y empezaban a correr mi mente. Pero ayer fue un día que mientras estaba escuchando un himno, comencé a meditar y me dio por salir fuera de la casa. Eran las 9:30 de la noche, casi las 10 de la noche. Y mientras yo miraba a la luna, mi corazón decía en mi angustia, invoqué al Señor. Clamé a mi Dios y Él escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. En ese momento en esa angustia, yo empecé a clamar a Él y empecé a hablar con Él. Lo único que yo le decía al Señor es, aquí estoy. No sé cuál es la conclusión, Señor. Yo le decía, no sé qué los médicos van a decidir, no sé qué va a ocurrir, pero aquí estoy, Señor. Yo recuerdo que yo alzaba las manos llorando, escuchando aquel himno, y yo seguía diciéndole eso al Señor. Y me venía a mí, yo decía, Señor, en mi angustia, en mi dolor, en mi tristeza, estoy clamándote. Estoy humillado. Estoy delante de ti. Y aún en mi tristeza, aún en mis problemas, aún en mi crisis, yo no dejaré de clamar tu nombre. Solamente te pido que me escuches. ¿Qué respuesta tú tienes para mí? No la sé. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Tampoco. Lo que yo sí necesito, más que una respuesta, es tu presencia. Y es que me acompañe. Y yo te tengo que decir que de momento a las 10:30 de la noche me escribe uno de los médicos. De momento ese día que tenía una cita, el martes que tuve una cita, que seguía esas crisis, esas preguntas, todo se fue formando. Pero fue bien interesante cuando uno de los médicos empezó a decir, detén este medicamento, vas mañana a hacerte unos laboratorios, vas a ir a ver a tu médico primario, él se va a comunicar con nosotros. Todo eso fue a las 10 de la noche. Y esos médicos comenzaron a responderme a mí a esa hora. Y al otro día, hoy, para hacerte más certero, hoy me seguían escribiendo, enviándome los resultados y preguntando cómo yo estaba. ¿Por qué razón te cuento esto? Porque es que cuando le entregamos al Señor nuestra ansiedad, cuando le entregamos al Señor nuestras frustraciones, cuando le entregamos al Señor nuestras vidas y cuando le decimos, Señor, la respuesta la tienes tú, cuando tú decidas, tú la darás, Él te la va a dar. Y no tan solo te va a dar la respuesta, es que los ojos tuyos los van a ver. ¿Sabes por qué?
Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Así que hoy yo te quiero decir, Heriberto, Dios está escuchando tus oraciones. Evelyn, Dios está escuchando tu oración. María, Dios está escuchando tu oración. Carmen, Dios está escuchando tu oración. Maritza, Dios está escuchando tu oración. Todos los que estén conectados y los que se vayan a conectar, Dios está escuchando tu oración. Dios no te ha dejado solo en tu angustia ni en tu dolor. Dios no deja justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Dios no te va a dejar sin respuesta. Dios en su momento te la va a dar. ¿Cuándo va a ser? Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que Él te va a responder. Lo que yo sí sé es que Él está atento a tu clamor. Lo que sí sé es que Él está atento a tus súplicas. Él está atento a tus llantos. Él está atento a tus situaciones y en su momento, en el momento que Él entienda oportuno, la respuesta la va a dar. Porque Dios te ve a ti como un hombre y una mujer justo o justa. Dios te ama. Dios no deja un niño huérfano. Dios está atento a tu clamor. Por eso el salmista decía, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Porque de la misma manera que tú y que yo estábamos en esta situación, Daniel la estuvo, el salmista la estuvo y muchos hombres de la Biblia la han estado. Muchos hombres de la Biblia han estado en la misma posición que tú y que yo. Pero hay algo que te quiero dejar claro. Pese a que la respuesta no llegue al momento, te pido, te suplico que no le cierres las puertas al Señor. Porque hay un día, y es la parte que me fascina, cuando dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y ese día, tu situación, tu enfermedad, tu problema, todo lo que tengas, va a impedir que tú escuches el cantazo de las puertas llamando a tu corazón. Hoy te quiero decir que en su momento las respuestas ya están. Que las respuestas Él te las va a dar. Él no te va a dejar esas preguntas importantes. Esas preguntas que llevas tiempo que tienes sin que Él las conteste. Solamente te pido que sigas creyendo, porque un día, de la misma manera que Él lo hizo con Daniel, lo hará contigo. ¿Sabes qué es lo interesante de la historia de Daniel? Que él, al final, Él le estaba explicando a Daniel por qué esa respuesta se tardó. Daniel no era más lindo que tú y que yo. Daniel era un siervo igual que tú y que yo. Un siervo con muchas preguntas, con preguntas difíciles que su mente, la mente humana, no podía responder. Y hoy, esta noche, yo sé que hay muchas preguntas
que tu mente no puede responder. Pero mi oración en el día de hoy es que Dios te conceda esa respuesta. Respuestas que sean a tu favor, como decimos, que sea así o sea amén, pero que te las dé. Respuestas que van a llegar en su momento, pero que a la misma vez sienta la confianza que al Dios que tú le clamas, Él te escucha. Cierra tu oído a muchas voces. Cierra tus oídos para voces que no son buenos para ti. Y permítele a Dios que Él aclare todas las dudas que tú tengas, todas las situaciones que tú tengas, todo lo que te esté atribulando, sea Él quien se sienta contigo a la mesa y te diga el por qué. Mi oración en esta noche es esa. ¿Qué va a pasar contigo? Yo no lo sé. ¿Qué va a pasar conmigo? Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que Dios está y Dios va a estar. Así que cierra tus ojos que voy a orar por ti. Sé que estás llorando. Sé que hay cosas que no entiendes, cosas que no comprendes, cosas que se te hacen difícil entender, pero yo sé que el Señor va a estar en tu vida. Y el Señor, yo sé que en la intimidad de la noche va a hablar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ante ti. Yo vengo ante tu altar, ante el trono de la gracia, sabiendo y reconociendo que tú eres el Dios soberano, sabiendo que sin ti no hay nada y nada podemos hacer. Te decimos, Señor, que a quién tenemos en los cielos sino a ti. ¿Cuántas preguntas tenemos, Señor? Preguntas, Señor, que no encontramos respuesta alguna. Y a veces pensamos que los cielos se han cerrado, que los cielos se han cerrado nuestro clamor. Y nuestros problemas, nuestras situaciones difíciles nos borran de la mente lo que dice tu palabra. Cuando dice, pídeme y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Se nos olvida, Señor, que tus promesas se hacen nuevas todos los días. Se nos olvida, Señor, que el enemigo va a impedir que esa respuesta llegue a nosotros a tiempo. Y a veces, Señor, cuestionamos. A veces, Señor, reclamamos y se nos olvida, Padre, que tú eres el dueño de los tiempos. Yo te pido, Señor, si hay alguno entre vosotros que necesita respuestas urgentes, respuestas, Señor, que son para ayer, no para hoy, para ayer, Señor. Yo te pido que tú se las contestes. Sea cual sea la respuesta tuya, yo te pido, Señor, que esas preguntas no se las dejes sin respuesta. Que en la intimidad de la noche tú te sientas en sus recámaras y tú puedas hablarle a ellos, Señor. Ellos necesitan que tú toques las puertas de su corazón. Ellos necesitan que tú intervengas.
De la misma manera que tú llegaste a Daniel, de la misma manera que tú llegaste al salmista, de la misma manera que tú lo hiciste conmigo, yo te pido que tú lo hagas con mis hermanos, Señor. Yo te pido que tú le concedas, Señor, la respuesta a Evelyn, a Carmen, a María, a Heriberto, a Blanquita y a todos los que se conecten, Señor. Que tú te sientas con ellos y le expliques el por qué. Que ellos no se sientan, Señor amado, abandonados. Que ellos no se sientan con estas lagunas, Señor amado, que a veces estas preguntas nos dejan. Yo no sé, Señor amado, por las situaciones que ellos estén pasando. Lo que yo sí sé, Señor, es que tú llegas a tiempo. Yo te pido que tú seas para ellos el huésped invisible y el oyente silencioso. Que cuando vayan a enfrentar a su enemigo, ellos estén tranquilos que tú vas a estar. Que a veces las situaciones que pasamos, Señor, son procesos para seguir escalando hasta la estatura del varón perfecto. Sabemos, Señor, que tú nos decías que en el mundo vamos a pasar situaciones, pero que confiáramos que tú has vencido al mundo. Pero, Señor, mientras eso ocurre, hay muchas interrogantes. Yo te pido de la misma manera que tú te le sentaste a Abraham, de la misma manera que tú te le presentaste a Job, a los profetas, a Moisés, a Josué y a todos, Señor, a todos los que tú te les has presentado, tú lo hagas con mis hermanos, con mis hermanas. Y que tú, Señor, te sientes a la mesa con ellos. Pero sobre todas las cosas, sé tú, Señor, poniendo paz. Quita de la mente toda frustración. Quita de la mente toda angustia. Quita de la mente todo aquello que los atribule. Quita de su vida, Señor, todo aquello que sea estorbo, que impida, Señor, a que seas tú con ellos. Quítalos, Señor. Sé tú reinando entre ellos, así como lo has hecho conmigo. Yo te lo pido, Señor, creyendo por fe, sabiendo y reconociendo que todo es conforme a tu voluntad en gloria. Yo te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, al cual le doy toda la gloria y toda la honra, mi Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Nada, amigo, gracias por la oportunidad que me diste de conectarme con ustedes. Saludo a Heriberto, saludo a Carmen, a María, Blanquita, Evelyn, a María. Qué bueno que te conectaste. Gracias por siempre sintonizar. Y nada, amigos y amigas, para todos los que quieran seguir conociendo, quieran ver otros videos, estas son las páginas que me puedes seguir en Volver a Nacer PR en Facebook y en Instagram y @Volver a Nacer 2017 en YouTube. Y no me puedo despedir sin antes decirle a todos ustedes, en medio de tu desierto, descubrirás que hay esperanza. Hay alguien que piensa en ti, que conoce tu dolor y sobre todas las cosas, Él es fiel, Él es real. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima. Chao.